considerable como para que podamos trabajar a la velocidad. Vamos a arrancar de a poco. Vamos a ingresar en un tema que es básico, donde todo lo que nosotros hemos estado estudiando respecto de la enlace lo vamos a empezar a aplicar conceptualmente. Acá me hizo una pregunta a uno de sus compañeros que, vinculado justamente con el hecho de que estamos sometidos constantemente a radiaciones electromagnéticas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo en el día a día nosotros efectivamente estamos sometidos a ese tipo de radiaciones. Hay unas radiaciones del área personal. Por eso estamos viendo, el tema que vamos a ver hoy son las tecnologías de acceso inalámbrico. Y cuando hablamos de tecnologías de acceso inalámbrico, para el ingeniero del sistema termina en lo que se denomina la última milla, que es desde el usuario, la placa adaptadora de comunicación, que ahora ya sabe lo que es placa adaptadora de comunicación porque vimos puertos de comunicación, y en esos puertos de comunicación dijimos las placas adaptadoras de comunicación en términos generales son las que nos van a permitir tomar una señal que procesamos en la placa madre de nuestro ordenador, este 0 y 1 es lógico, le vamos a dar una cargadura física, que significa que vamos a convertir en una señal que puede ser eléctrica, puede ser electromagnética o puede ser lumínica. Y esa placa adaptadora de comunicación, haciendo una conexión con todo lo que venimos estudiando, es la que se va a encargar, entre otras cosas, de tomar esos datos, que para ustedes eran esos 0 y 1, que ahora hay que incorporar el sincronismo, hay que incorporar el control, y esto hay que codificarlo, y luego convertirlo en esta señal que va a ser transmitida a través de algún medio físico de transmisión. Ahora, si ese medio físico de transmisión resulta que admite señales analógicas, está diseñado para señales analógicas, tendremos que convertir esa señal a través de otra de las tecnologías que hemos estudiado, que es la modulación. La modulación digital es un modulador que nos permita convertir esa señal digital en una señal analógica, pero que contenga esa información digital que yo la pueda volver a recuperar. Eso significa que entrar en un medio físico de transmisión y que dice, bueno, para acá se me puede pedir. Bueno, porque cuando vamos a hablar de transporte de datos a largas distancias, es mejor trabajar con señales analógicas. Y de hecho, cada vez que quieran acceder a Internet, lo van a hacer en algunos casos a través de lo que se denomina la tecnología de acceso a Internet. Entonces, en nuestro hogar, ¿qué vamos a tener? Una placa adaptadora de comunicación, un dispositivo que sea capaz de modificar la señal en términos de lo que venimos dialogando. Ese dispositivo se va a convertir en lo que se llama el módem, el famoso módem. Ahora, el que nos preste el servicio de acceso a Internet tiene que tener otro dispositivo que tenga las mismas capacidades de convertir esa señal para que en el tramo intermedio sea analógico. Si bien ahora estamos accediendo a enlaces a través de fibra óptica. Ahora, algunos de esos enlaces a través de fibra óptica están modulados analógicamente y no digitalmente. Quiere decir que hablar de las tecnologías de acceso a Internet es el eje central de esta materia, para lo cual hemos venido desarrollando una serie de teorías que nos van a permitir explicar por qué finalmente, cuando tenemos problemas en la transmisión de datos a través de los accesos a Internet, cuáles van a ser los factores que pueden estar interviniendo para que esa velocidad sea empobrecida y en algunos casos hasta perder la conexión o el acceso. ¿Okay? Bien, dicha introducción lo que hace es generar un ambiente en los cuales ustedes empezaron a prestar atención. ¿Por qué? Porque empezaron a darse cuenta de qué cosas venimos hablando y cómo esos conceptos se van a ir utilizando y ahora cada vez con una visión mucho más concreta. ¿Sí? Entonces, existen tecnologías de acceso. Cuando hablamos de acceso, estamos refiriéndonos de acceso al servicio
de Internet. Entonces, existen sistemas de acceso inalámbrico, los cuales los vamos a identificar de acuerdo a su área de trabajo. Entonces, comenzamos desde el área más próxima, que son las áreas personales, por eso las vamos a llamar redes de área personal inalámbrica. Y sus siglas, en inglés, WPAN. Dentro de estas tecnologías se encuentran la muy renombrada Bluetooth, Zigbee, NFC, bien. Están muy próximos. Sí, no pasa nada. Vamos a habilitar el puntero, aunque se ve el cursor, ¿no? Sí. Bien. Tenemos las redes de área local bajo el protocolo 802.11. Una de las más difundidas comercialmente es Wi-Fi. Luego tenemos la de área metropolitana. Nosotros nos vamos a centrar, y cuando hablamos de área metropolitana, es decir, en un área urbana, vamos a tener tecnologías como WiMAX, que ahora tienen relevancia, ya muchos usuarios están conectados a través de esta tecnología inalámbrica, que nos permite dar conectividad con un radio de cobertura entre 50 y 70 kilómetros, en forma inalámbrica. Y ustedes pueden decir, bueno, también está lo que es a través de telefonía móvil, 4G y 5G. Por ahora 5G no, pero 4G, 3G. Pero estas las vamos a incorporar dentro de lo que son las áreas extendidas, porque nos pueden dar cobertura también a nivel interprovincial, hablando de la itinerancia, etc. Pero también la podemos considerar dentro de lo que son las áreas metropolitanas, ¿sí? Entonces quiere decir que en función del alcance del enlace es que vamos a distinguir estas tecnologías. Vamos a citar los estándares básicos y algunas de sus características. Para las de área personal, evidentemente el alcance es uno de los parámetros que va a definir el área personal. Es decir, entre los 10 metros y hasta 30 o hasta 100 metros se puede considerar una tecnología de acceso de área personal. La más conocida, Bluetooth, bajo el protocolo 802.15 del IEEE. Velocidades bajas, punto a punto. Vamos a ver sus versiones. Después vemos las de área local, el famoso 802.11 y sus distintas versiones. Esas versiones van a estar definidas en función de la velocidad de transmisión, el tipo de multiplexación que utiliza, el tipo de acceso, control de acceso, que ya vieron los distintos controles de acceso. Obviamente también las velocidades de transmisión que van a estar vinculadas, entre otras cosas, con el tipo de antena que se utiliza. Acuérdense que una cosa son las antenas MIMO, que convierten las debilidades en fortaleza. Todas esas reflexiones no deseadas se convierten en una fortaleza porque puedo distinguir cada una de esas reflexiones y tomar la de mejor relación señal-ruido y con eso gano en operatividad. Luego vamos a tener WiMAX, bajo el protocolo 802.16, que también van a tener sus versiones referidas a un enlace fijo, un enlace portátil y un enlace móvil. Tiene la posibilidad de enlazarse con un punto fijo, con un punto portable, como puede ser tener acceso a una notebook que se desplaza dentro de un área próxima, dentro de una localización, y también tiene la posibilidad de comunicarse con dispositivos móviles. Esto es muy parecido a lo que se trabaja con lo que es 4G y posteriormente lo que es 5G. Y por último vamos a ver todo lo que son de área extendida, que se engloban dentro del protocolo 802.20, que esto está vinculado con lo que es básicamente
en este tramo de la historia lo que nos interesa es 4G, hacer mención sobre 5G, porque eso se va a definir el estándar, cuál es que se va a utilizar en función de las prestaciones que pretendamos tener en el área donde se implementa. Todas estas tecnologías lo que hacen es usar dentro del espectro de frecuencia, ya habíamos visto que el espectro de frecuencia estaba gestionado a partir de organismos estatales que definen los parámetros de trabajo para cada espectro de frecuencia debido a las características de propagación de cada rango de frecuencia, y habíamos visto que uno de los factores muy importantes es la potencia con la que yo voy a transmitir la señal. Eso debe estar establecido porque sabemos que afectan a los seres humanos esas potencias. Entonces, se va a trabajar básicamente con rangos de frecuencia que no están legislados, que no hacen falta permisos para trabajar dentro de esos rangos de frecuencia. ¿No sigue alguna regulación? Sí. Para que los entes estatales regulan ese tipo de cosas. Exacto. Lo que en estos rangos que están acá mencionados, hay libertad de utilización. En otros son mucho más restringidos. Acá les he un gráfico que organiza los distintos estándares que vamos a estudiar en función del alcance y sus rangos de velocidad. Vamos a ver que no siempre es necesario tener una Ferrari, ¿verdad? Depende cuál es la función que quiero realizar para utilizar el mejor método. En este caso, referido al acceso inalámbrico. ¿Sí? Bien, estos son los 4 estándares que vamos a ver respecto de lo que es las conexiones o accesos de área personal. Muy conocido, IEEE 802.15, que es Bluetooth. Recién dialogábamos, tu nombre es Nicolás. Con Nicolás sobre si era, claro, si se sumaba Bluetooth a esta gran densidad de ondas electromagnéticas que estamos recibiendo. Yo le decía que sí, pero que se viene algo mucho más concentrado, que son estas tecnologías, sobre todo Zigbee, Z-WAV, que incorporan la posibilidad de conectar hasta 65.000 dispositivos, por ejemplo, sobre todo vinculado con la domótica. Y esto va de la mano con Internet de las Cosas. O sea, vemos cómo va creciendo la cantidad de dispositivos que van a estar conectados a través de enlaces y que vamos a ir viendo sus características. Por ejemplo, cuando hablamos de Bluetooth, todos estos dispositivos que ahora tenemos desde nuestro auricular Bluetooth. Ahora, ese auricular está trabajando, fíjense, en rango de frecuencia entre 2,4 y 2,4 GHz. Y tenemos distintas topologías de red, en un enlace punto a punto entre el dispositivo inalámbrico Bluetooth, el auricular, con respecto supongamos al teléfono, ¿sí? Ese sería una conexión punto a punto, pero también existen versiones que nos permiten comunicar, armar una pequeña malla, y sobre todo los que vamos a ver, que se denominan Piconet, que esto es muy interesante, que son las últimas versiones, lo que es Smart Bluetooth. Ahora, fíjense, ¿qué parámetros son importantes a tomar en cuenta? Lo que hay que tener en cuenta es que lo que nosotros queremos es enlaces o accesos de proximidad. Por lo cual no es que es una desventaja decir, che, yo me alejo con Bluetooth y pierdo enlace. ¿Por qué no puede estar a 1 kilómetro? Porque no es su objetivo. ¿Sí? Porque si usted quiere tener enlaces a mayor distancia, para eso tienen 4G u otras tecnologías que vamos a ver. Ahora, estos enlaces de proximidad, fíjense que en el caso de Bluetooth están categorizados en clases. Y fíjense que la categorización en clases está en función de la potencia del transmisor. Fíjense cómo arrancamos en clase 1 de 100 milivatios. Usted dice, bueno, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, cuando vimos sensibilidades, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo cálculo de radioenlace y veíamos cómo se pierde potencia a medida que me alejo del transmisor? Pero veíamos que sensibilidades del orden de los nanovatios eran perfectamente distinguibles para los dispositivos.
Entonces decimos, quiere decir que 100 milivatios ahora respecto de nanovatios es una potencia muy elevada. Ahora depende para qué. Fíjense, si lo expresamos en dBm es más fácil reconocer estas magnitudes en vatios, ¿se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, cuando decimos, bueno, tengo un clase 3, supongamos, ¿ustedes saben qué Bluetooth tienen en su teléfono? Primero clase, después versión. La versión está vinculada con la velocidad de transmisión. ¿Bien? Por eso, no necesariamente la velocidad de transmisión es lo más importante. Porque cuando hablamos de conectividad, si yo tengo un dispositivo que consume mucha energía, va a tener poca vida útil la batería que posee. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero conectar sensores, y esos sensores que sean autónomos van a tener una batería recargable. ¿Sí? Ahora, esa batería recargable va a durar más o menos de acuerdo a la potencia que esté consumiendo. ¿Sí? Entonces, un clase 4 de menos 3 dB de potencia de consumo puede llegar a tener, qué sé yo, 10 días de batería. Pero si es un clase 1, un par de horas. Entonces yo no dura nada porque, pero ¿qué función está cumpliendo ese dispositivo? Entonces, fíjense que podemos hablar de, supongamos que ustedes se fijan y dicen, che, mi transmisor tiene 0 dB, o sea que no tiene potencia. Y le dijimos, no, ¿qué te está diciendo si es 0 dB? Que tiene 1 milivatio, porque claro. Si tiene 0 dB vatio, es un vatio, porque es respecto a esa unidad. Exacto. Entonces, después tenemos las versiones, que esto está vinculado con la velocidad de transmisión, que depende qué quiero transmitir a través de ese dispositivo. Partíamos con los primeros Bluetooth y les habrá pasado que a veces enlazarse, lo que se denomina en términos comerciales de emparejamiento, y había que estar, que sí, que lo capta, que se compraron un parlante Bluetooth Sony, muy bueno, de la primera generación, excelente, una potencia aceptable, trabajos muy buenos, pero en emparejarlo, desconectarte para que yo me conecte, que no, que yo me desconecte, que no, entonces resetearlo. Sí, con los primeros autos también que vienen con Bluetooth también. Claro, toda la cuestión del emparejamiento, la codificación del emparejamiento, se modifica con Smart Ready. Es una nueva tecnología Bluetooth Ready que está a la espera. Esto posibilita, y que en algunos casos, y ahí es donde entra el expertise de ustedes, no se han desarrollado muchas aplicaciones que tienen la posibilidad, por ejemplo, y esto lo habían hecho algunos alumnos, por eso era muy importante los proyectos finales. Yo a un grupo de alumnos les había dicho, miren, no hay aplicaciones diseñadas para Smart Ready. Eso significa que tiene la posibilidad de estos dispositivos de emparejarse en forma dinámica. Yo habilito la espera y, por ejemplo, ¿vieron ustedes cuando están... tengo que ir más rápido, pero... No, sí, mira. ¿Vieron cuando dicen, bueno, pongo mi GPS, tengo el GPS del auto, el Garmin, con eso hago travesías? Muy bien, perfecto. Pero cuando pongo para ir a algún lado y está el del teléfono que es a través de Google. Y ahí te dice, se puso en rojo ese tramo, y me decís, no, ¿qué rojo? ¿Cómo sabe que está en rojo? Y llegar y está en rojo. Todos parados. Naranja y después habilitado. Bueno, porque cada uno que utiliza un teléfono está indicando a través de las antenas cómo si se está desplazando o no se está desplazando. Por eso sé quién es toda la mensajería, todo lo que yo estoy enviando, sé si se está desplazando o si no se está desplazando este dispositivo, y ya vamos a ver cómo lo logra cuando veamos la parte telefónica. Sí. ¿Cómo hacen los autos nuevos que tienen como una visión de todos los autos que están alrededor tuyo y hasta le pegan el color del auto? Es muy impresionante. Sí, algunos Mercedes-Benz sí tienen ese... Son cámaras que procesan la información y parece que tuviera una cámara aérea. Bueno, porque hacen un procesamiento, tienen distintas cámaras que hacen tomas de su entorno y te reconfiguran un entorno donde aparece tu auto y parece que tuvieras un dron arriba. Sí, pero tengo que avanzar en esta tecnología. Sí, no sé, sí. Entonces, Bluetooth Ready tiene la particularidad de que si yo lo habilito,
yo puedo estar generando un mensaje, es decir, yo me estoy desplazando, estoy captando a otro que acaba de pasar delante mío, tomo esa información, puedo procesar la velocidad a la que pasó, pero yo estoy desplazándome de Córdoba a Carlos Paz. Y le voy a ir entregando la información a los que están yendo de Carlos Paz a Córdoba. O si otro me pasó mucho más rápido, le puedo enviar información para que la vaya desplazando. Ahora, Smart, la última versión, Bluetooth inteligente, tiene otra posibilidad, porque esto de lo que estamos hablando son la SCARNet, o red dispersa. ¿Sí? ¿Por qué? Se van armando pequeñas redes que a través de la confluencia de un dispositivo que permitió armar la nueva red va pasando la información. Ahora, esta nueva versión puede generar las Piconet, es decir, generar una gran difusión de información. Y sobre esto hay muy poco programado. Y para programar esto, básicamente hay que tener... ¿Por qué no hay mucho programado? Porque tengo que tener algo de conocimiento sobre sincronismo, algo de conocimiento sobre campos de control, para qué son, para qué sirven, algo de conocimiento de lo que ustedes han visto con el diagrama. ¿Cuál? La interfaz de tiempo, Ah. que les permite entender cómo leer variables físicas. Por eso no hay mucho programado en esto, porque el que no entienda lo que es el sincronismo, lo que es entrada-salida de variables físicas y lo que es control, distinguirlo respecto de datos, como concepto no va a poder programar esto. Por eso es muy poco programado en este campo, ¿no? Profe, Sí. un ejemplo de Piconet puede ser cuando tenemos los auriculares, que no están conectados con cable, son dos auriculares que se conectan en Bluetooth entre ellos y con el celular. ¿Puede ser un ejemplo? No, ahí no sería una Piconet, sino que se establece un punto a punto entre, porque vos tenés canal izquierdo y canal derecho. Cada uno establece un punto a punto con el transmisor que le envía canal izquierdo y canal derecho. No es que entre ellos dos se conectan también. Ahí es donde depende el fabricante, porque puedo ahorrarme algunos transmisores, puedo disminuir la calidad. Si el fabricante pone la transmisión en el punto derecho, por ejemplo, que el auricular derecho controle la separación Con el izquierdo. Con el izquierdo. Pero tiene que ser, digamos, más inteligente. Ahí tendría que poner dos dispositivos inteligentes. El que transmite y el que recibe y le retransmite el otro. Mientras que yo pongo un inteligente que transmite por dos canales, pero esto es como lo... Ya están pensando, entonces, cuando vas a programar, decís, bueno, ¿vos qué tipo de hardware tenés? No, yo trabajo así, listo, entonces empezás a programar. Esto es entender. Por eso no hay mucho programado perfecto. Bueno, quiero que vean ahora, estos cuadros son para que ustedes vean las diferencias, digamos, ¿no? No es para que se los aprendan, pero fíjense que distintas tecnologías de Bluetooth hacen usos distintos de, fíjense, corriente de reposo, el consumo en reposo, cuando está a la espera de realizar algún sensado. Supongamos tener un sensor, cada vez que entra alguien a la casa, me activa otro sensor o activa la cámara. Está en espera. En espera está consumiendo 3 miliamperes. Está consumiendo y tiene una batería propia. Fíjense para la otra versión, 235 microamperes. Y ahí empiezo a entender. En la transmisión, este es simétrico en cuanto a potencia, pero acá no. Fíjense, el transmisor tiene más potencia que el receptor. Entonces, si yo voy a armar una pequeña red que los dispositivos entre sí reciban información, y yo cuando quiero transmitir, lo que quiero hacer es enviar a un hub, por ejemplo, la información, tengo que tener un transmisor un poco más potente. Entonces son estrategias, pero empiezo a entenderlas acá. Acá le pongo las especificaciones, rango de trabajo, cuál es la tecnología de acceso. Esto es, acuérdense, espectro expandido por salto de frecuencia. Esto ya lo vieron. Entonces acá le dejo las características. ¿Sí?
como una cosa es aumentar la velocidad, otra cosa es aumentar la potencia para determinados usos. Ahora pasamos a Zigbee. 802.15.4 es el protocolo IEEE que gobierna estos dispositivos. ¿Cuál es la ventaja acá? De que se arma una pequeña malla, pero para acceder a Internet tienen que hacerlo a través de un hub, un controlador. No pueden acceder de forma directa. Pero las distancias a las cuales operan, fíjense, están entre 10 y 20 metros. Bajas velocidades porque está sobre todo planteado para domótica. Por eso pueden trabajar hasta 65.000 dispositivos. Quiere decir que se puede armar una gran red para oficinas, laboratorios, lo que fuese, donde yo voy a poner 65.000 dispositivos que están censando alguna variable. Tengo dispositivos de todo tipo. Puede ser una impresora. No, digamos, para estos efectos no tendría sentido, porque sus velocidades de trabajo son muy bajas, y las distancias operativas, esto está sobre todo planteado para sensores, para todo lo que es la domótica. Esto es algo que se utiliza, Un vivero que tenga todos los sensores de planta. por ejemplo, pero bueno, también en NFC hay algunas empresas donde uno ingresa y le cuelgan una tarjetita, te ponen una tarjeta de visitante, que te habilita a estar por ciertos espacios y por otros no. Entonces yo me desplazo alegremente por los pasillos, digo, estoy habilitado solamente para venir a este curso, pero me voy a ir al laboratorio y no hay llave, no hay dónde. Y pip, pip, yo aparecí por allá y enseguida alguien viene y dice, usted no puede tener este sector. ¿Cómo sé por dónde está yendo? Bueno, porque tengo una infinidad de sensores que están sensando los códigos que emite esa pequeña tarjeta. Pero volver por la descarga eléctrica. Podría ser también, pero bueno, no iba a decir. La domótica arranca por querer la posibilidad de controlar una serie de dispositivos que se implementan en ámbitos domiciliarios. Y estos domicilios pueden ser oficinas, fábricas, casas, residentes, usuarios, y por ejemplo, los ventiladores, el aire acondicionado, las ventanas, todo lo que hace tu confort. Vos estás por llegar a tu casa y decís, bueno, como sabe que vos ya con tu teléfono inteligente programás y decís, bueno, yo a las 18 retorno a mi domicilio. Entonces cuando yo llegue, que ponga siempre la música, baje las luces, cierre las ventanas, prende el aire acondicionado, lo que fuese, vos llegás con, y si voy acompañado con clave P, entonces controlo todo. Claro. Solo que el Internet de las cosas también tiene, la domótica está más vinculado con sensores, ¿sí? No tanto transmisión de datos de alta velocidad. Internet de las cosas sí. Sí. ¿Por qué tenés 65.000 dispositivos? Pero la distancia era de 10 metros. Sí, una casa de arte tengo un sensor en el patio de adelante y otro sensor en el patio de atrás. Si necesito más un hub. Bueno, pero estos hubs. Sí. Por la distancia. Por la distancia con el hub. Sí. Lo que habitualmente. ¿Cómo? Sí. Digamos, esto es lo básico. Hay más potencia. Sí, hay más configuraciones. Lo que estamos viendo es, digamos, el ABC. Entonces decís, bueno, ¿por qué 65.000 sensores? Bueno, porque si yo, por ejemplo, como dijo acá uno de tus compañeros, para un vivero, y ese vivero yo quiero sectorizarlo porque estoy haciendo investigación respecto de parámetros de distintas plantas. Entonces, en un área muy reducida tengo 10.000 plantas, embriones. Entonces,
digamos, Pero, poco, por ejemplo, el ejemplo de la oficina, podés pasar a utilizar otra tecnología, como puede ser Wi-Fi, por ejemplo, o Bluetooth, que te da hasta 100 metros. Entonces, por eso, son todas de área personal. Estas están más vinculadas con a pequeñas distancias, gran cantidad de sensores que puede trabajar con esta tecnología, pero es cierto que vos decís, bueno, pero con un alcance de 10 a 20 metros, ¿cómo hago para distribuir esos sensores? Bueno, depende de qué quieras sensar. La realidad es que es poco. ¿Cómo? Es poco la cobertura. Claro, pero por ejemplo, si vos en ese panel, en esa pared, querés sensar, lo dividís en una retícula, y querés sensar la incidencia de ondas electromagnéticas y ponés 10.000 sensores. Claro, parece que hace así. Claro, por eso depende de la implementación, se te van a ocurrir implementaciones para los cuales tenés estos dispositivos. Tenés otra, bueno, acá les dejo para que vayan viendo respecto sobre todo a los microamperes. Fíjense que acá estos dispositivos de domótica, sobre todo estas tecnologías están direccionadas a que los sensores consuman muy poca energía, porque los eventos que van a sensar no ocurren cotidianamente. Entonces, armar toda una infraestructura de cableado para algo que se va a sensar solamente un evento esporádico, estos sensores tienen baterías que duran 2 años, por ejemplo. Entonces, depende qué es lo que voy a implementar y para qué. Pero tengo estas tecnologías disponibles. Están más vinculadas con este concepto. Fíjense que la frecuencia sigue trabajando en este rango de los gigahertz, porque son rangos de frecuencia que están liberados. Pero estas frecuencias sumadas, imagínense, estamos hablando de la radiación electromagnética que estamos sometidos. Imagínense cuando Internet de las cosas esté disponible. Bueno, todos los dispositivos dialogando, va a estar complicado desde ese punto de vista. Sí. ¿Qué quiere decir que es un protocolo abierto? Bien. Cuando es un protocolo abierto, vos tenés acceso a toda la información. Open source. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Acá les paso estos cuadros, porque acá comparan los consumos de energía. ¿Cuál es la ventaja? De que ustedes pueden programar estos dispositivos, hacer nuevas aplicaciones. El problema es la estandarización. Digamos, hay un eterno debate respecto de esto. Es decir, si es propietario, como el próximo que vamos a ver, ZWAP, realiza las mismas funciones, aumenta el rango de alcance. Es decir, bueno, acá ya tenés 100 metros, hasta 200 dispositivos, también tiene un controlador para acceder a internet. Esto mejoraría lo que vos decís, yo tengo una casa, bueno, esto tiene hasta 100 metros, ya está dentro del rango, hasta 200 dispositivos, es decir, que con el controlador accedo. Ahora, el problema es que este dispositivo es propietario. O sea que ninguna innovación externa se puede hacer. Por otro lado, hay que ver la reglamentación de en qué países, qué rangos de frecuencia utilizan. No pueden comprarlo alegremente por Ali o Amazon, porque a lo mejor lo traen acá y acá no funciona, porque utiliza otros rangos de frecuencia. Pero sí garantizan la interoperatividad, o sea que los dispositivos que yo voy a comprar, Zigbee, como son producidos todos por el mismo fabricante, a esto la pregunta que vos me hacías respecto de abierto o no, código, como no es abierto, nadie va a poder fabricar un dispositivo que no sea totalmente compatible. En cambio, en este caso, vos no sabes si el dispositivo que estás comprando va a ser compatible con el que vos tenés, porque depende cómo lo han programado. También puedes decir, bueno, por reprogramar, sí, pero vas a tener que tener conocimiento para hacerlo. Pero bueno, esta es la posibilidad que tenés con esto. Claro, o sea, el problema principal es el tema de la compatibilidad. Sí, la estandarización, exactamente. Hay algunos que dicen que la estandarización se da a partir de
sea código cerrado, y otros dicen no, la estandarización en realidad se da a partir del código abierto, porque si bien inicialmente hay un tramo en el cual hay gran incompatibilidad, cuando ese estándar se hace más, se lo utiliza más, empieza a haber más compatibilidad. Y eso es cierto. Es lo que ha pasado con todo lo que es software libre, ¿no? Inicialmente había incompatibilidad, pero después esto fue estandarizándose justamente porque hubieron más usuarios y hubo convergencia entre los criterios. Claro, pero sobre todo los criterios. Hay una etapa que es la de desarrollo donde cuando una empresa es propietaria del software, dice, bueno, este es nuestro criterio único, errado o no, todo va a funcionar. Mal, pero va a funcionar. Después podemos cambiar nuevamente el criterio y empiezan a funcionar bien las cosas. Eso es lo que hace básicamente Microsoft. Los sistemas operativos lo lanzan, escuchamos al principio, después se van y los parches van subiendo las actualizaciones. Bueno, es esto, la convergencia de los criterios. Bueno, luego tenemos, muy lento, NFC. Este es un protocolo que ahora está muy usado, ¿sí? Que ya lo traen los dispositivos móviles, por eso acá paso rápido, inclusive hasta... Esto yo lo empecé a dar hace 3 años. Tuve que poner esta diapositiva que ahora ya no es necesario, porque decía, bueno, ¿cuáles teléfonos traen NFC y para qué sirve el NFC? Bueno, hoy el que no tiene NFC, bueno, ya está con problemas, ¿no es cierto? Veo que van a comprar, ¿listo? Claro, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Acá está de nuevo la cuestión de domótica, automatización, etcétera, porque es de proximidad. Y usted dice, bueno, fíjense que acá la velocidad de trabajo es baja, porque no quiero enviar gran cantidad de datos, sino son simplemente códigos de acceso. ¿Quién soy yo? Si tengo la plata, no tengo la plata, insert coin. Pago inalámbricos. Ahora, acá es a 20 centímetros. Voy a decir, bueno, pero ¿para qué me sirve? Tengo que estar tan próximo. Profe, lo hagamos para que yo pague desde acá. Claro, la cuestión es la seguridad. Vos pagás desde acá y yo te tomo la señal y hago lo que quiero. Entonces, a 20 centímetros tengo que tener a otro a 20 centímetros metiendo su tarjeta para tomar información. Entonces, como ustedes saben de que no existe el random y tampoco la seguridad total. Hay Juan programa que alguien sabe cuál es la clave del asunto o no. Por eso yo no tengo Juan. Duermo tranquilo. Esto que sea la vigilia. ¿Cómo? ¿Por qué no tienes compartir? Ahí usted se pregunta por qué no tengo compañía. ¿Cómo le va? ¿Cómo? ¿Cómo le va? No. Una cosa es que vos tengas una caja de ahorro. La otra cosa Es que vos habilites y que vos tengas tu tarjeta. Sí, bueno, yo pago con la Master, entonces mira que yo tengo Master, la negra, la plateada, toma. Y veo que entregan su tarjeta y se la llevan. Tiene un código de seguridad. Bueno, ahora con NFC, que eso hay un poco más de... Pero no saben ustedes cuáles son. Claro, pero eso por malas prácticas que hay acá en el país también. ¿Y dónde vivimos? No se hacen todos, bueno. ¿No se hace en todos lados? O sea, sí, pero... ¿Te has fijado el volumen de denuncias que hay en países que lo llamamos centrales respecto de todo este cibercrimen que se llama ahora? Eso hay que educarse con ellos, o sea, que no tenés que pase eso también. Claro, ese es uno de los puntos. no dejar que el mozo te dé la tarjeta. Eso es lo de menos, porque eso sería seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de que se puedan tomar la información global, digamos. Exacto. O inclusive en las tarjetas tipo SUBE que vos te acercás. Y puede ser activo o pasivo. Esto es interesante, es decir, yo no necesito que tenga alimentación. En forma electromagnética le brindo alimentación. Un dispositivo es activo y el otro es pasivo y yo lo energizo. Simplemente por esto que ya hemos estudiado de que yo puedo inducir corriente. Yo puedo inducir un campo magnético y induce corriente. Bueno, este es el principio que hemos estudiado y que se aplica acá. Bien. Entonces, la tarjeta de los hoteles para guardar, ¿no? Sí, también. No necesariamente, porque hay muchas tecnologías, no necesariamente va a ser NFC, ¿sí? Pero todo está tendiendo a que sea a través de NFC, que te habiliten a vos con tu teléfono inteligente y no te den una tarjeta para abrir tu hotel, la cerradura. ¿Sí?
y en cuanto no pagaste, chao. No salís. No, pero esto que... El tema de, no sé si es mito o si es real, el tema de la desmagnetización de las tarjetas del teléfono. ¿Es real eso de que el teléfono produce ondas? Bueno, porque en las antiguas tarjetas, yo todavía debo tener una por ahí, venía todo en una banda magnética. Entonces, se desmagnetizaban esas bandas que tenían una información codificada en tipo magnético. Y cualquier fuente electromagnética te desmagnetizaba esa tarjeta. Por ejemplo, había muchos sobres que tenían, en vez de tener un broche, tenían un neodimo ahí, un imán potente para que se cierre y abría, y bueno, todo lo que estaba ahí magnetizado. Sí, todo lo que es magnético. Bien, ahora vamos a ver lo que es WiMAX. Esta es una tecnología que la vamos a definir como tecnología de acceso a Internet de última milla. ¿Qué particularidad tiene? Nosotros vamos a estudiar sobre todo dos tecnologías más en profundidad, que es XDSLX y cable móvil. Y estas son vía medios guiados, mientras que WiMAX es un acceso inalámbrico. El protocolo que gobierna este tipo de transmisiones es el 802.16 y que va a tener sus variantes en función de poder trabajar, como les dije, con enlaces a puntos fijos, portátiles y móviles. Y esto va evolucionando en cuanto a la denominación de esa tecnología. Alcance promedio 50 kilómetros, 75 kilómetros, de acuerdo al tipo de antena que se utilice. Si son antenas inteligentes, van a tener un mayor alcance y van a poder tener alcances no a la vista. Esto es muy importante, que va de la mano con el acceso a elementos portátiles y elementos móviles. Sí. ¿WiMAX es una forma de Wyman? Las redes Wyman están De área metropolitana son estas. Claro. Son redes de área metropolitana. Dice la principal tecnología Wyman hoy en día es WiMAX. Entonces, Sí, es que este es un tipo de protocolo. claro, eso. Redes de área metropolitana. Claro, acá, mira. Son redes de área metropolitana inalámbrica. ¿Sí? Y esto, WiMAX, es una de las tecnologías, Una forma de. claro, que cumple con esta distribución de los accesos en función de la distancia. ¿Sí? ¿Qué significa WiMAX? Interoperabilidad mundial para acceso por microondas. Bien, seguimos, vamos más rápido. Está tapando con el hombro la... Acá lo importante es la topología de esta tecnología. Tenemos lo que se llaman los enlaces troncales, backhaul, las estaciones base, que pueden dar accesos punto a punto para que luego internamente yo trabaje en un campus, lo que fuese. Puedo tener un acceso multipunto desde una sola antena a varios usuarios con la misma información, o punto a punto cada uno con su información. Acá tenemos otra gráfica que nos permite ver cómo yo puedo tener a su vez distintos campus a los cuales puedo estar abasteciendo de este enlace. Y acá vemos la evolución. Cuando tenemos 802.16 es para el acceso fijo, quiere ser una localización fija como si fuesen, esto era lo que tenía de limitación los medios guiados. Yo tenía acceso a internet desde mi domicilio y si me iba a la casa de un amigo, chao, ya no tenía acceso a internet. O si me quería desplazar dentro del ámbito domiciliario, se incorporaron los routers inalámbricos que con acceso de área personal, WiMAX, Wi-Fi, me permitía
la movilidad, o sea, se denomina portabilidad porque es reducida a la orden de los metros. En cambio, 802.16d ya lo que permitía es la antena que me estaba proporcionando acceso a Internet, permitía que yo me desplace dentro de un área limitada de los metros, con lo cual, si yo rentaba el acceso a Internet, o rento el acceso a Internet vía WiMAX, tengo la posibilidad de la portabilidad sin necesidad de incorporar un router. Lo que después se hizo es, yo tengo acá, fíjense, el receptor WiMAX y tengo una salida Ethernet a través de la cual me puedo conectar con un router Wi-Fi y yo ya tengo conectividad portable. Cuando hablamos de dispositivos que se puedan conectar con WiMAX en forma portátil directa, yo debía tener la placa adaptadora de comunicación en el dispositivo. Por eso es que hubiera una serie de tablets, inclusive notebook y placa adaptadora de comunicación para poner en el reloj de expansión de la PC de escritorio, que desarrollaron el hardware WiMAX para conectarse y tener portabilidad. Pero eso no evolucionó mucho y rápidamente lo que hicieron es tener la posibilidad de una salida Ethernet para que se conecte un router Wi-Fi y que todos los dispositivos que ya tienen placa de Wi-Fi se puedan conectar a WiMAX a través de Wi-Fi. Soluciones del mercado. Y luego tenemos la 802.16.e, que esta sí ya permite el acceso de datos móviles, que es homólogo a lo que estamos obteniendo vía telefonía móvil. ¿Es la E? No sé por qué le pusieron E. La verdad, podemos googlear por qué le pusieron E. Ese se llama. La D es la portable. Claro, D, pero ¿de qué y E? ¿De qué? Esa es la capaz de versiones. Sí, son versiones, ahora no sé realmente, yo conozco por qué le pusieron D y por qué EA. A veces por el tipo de tecnología que utilizan, pero no... Tiene la forma de implementación, porque es la misma, pero la implementación es distinta. No, sí, el hecho de que la pregunta de Sol creo que va dirigida por qué justamente la letra D, por si significa algo. La D está habilitando la portabilidad y la E habilita la movilidad. Pero ¿por qué D y por qué E? La verdad desconozco. Para mí que se fue desarrollando de forma ABCD. progresiva. ¿No sabe que, claro, en el caso de 802.11, por ejemplo, no fue progresiva, no fue alfabéticamente progresiva, digamos. No siguieron la línea de relación alfabética. Bueno, también puede estar, porque en el inglés habría que ver cómo es la secuencia. No, yo decía A, B, C, D. No, pero ahí puede ser de enhance, que sería mejorado. En el modelo anterior mejorado esto. Bueno. Y la D distribuido. Buena pregunta. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El enlace troncal, que nos va a permitir acceder al prestador del servicio de acceso a Internet a través de la tecnología. La tecnología desde el punto de vista físico es inalámbrica, está dentro de lo que se define como WiMAX, pero siempre voy a estar, alguien me va a prestar el servicio de acceso a Internet a través de un proveedor de servicio de acceso a Internet, que se llamará Fernandito, que hace uso de esa tecnología WiMAX. ¿Entiende? Bien. Las antenas, bueno, empezamos a ver de que este tipo de antenas de arreglo, evidentemente son las que me van a permitir, para empezar, la portabilidad. ¿Sí? Y este tipo de enlaces con antenas parabólicas me van a permitir un enlace directo, ¿sí? Punto a punto. Bueno, y aquí es donde vamos a tener los dos tipos de enlaces, el enlace a la vista y el enlace no a la vista. Obviamente que los enlaces no a la vista son los que van a permitir primero portabilidad y por último la movilidad. ¿Sí? De lo contrario yo no podría tener solución al hecho de las reflexiones múltiples y eso va a ir de la mano con el uso de antenas inteligentes.
Entonces, por ejemplo, acá vemos la relación que existe entre las distintas zonas de cobertura para una antena, debido a las reflexiones múltiples para una antena de enlace, para un enlace a la vista. Evidentemente, cualquier obstáculo que esté dentro de la zona de Fresnel va a generar un empobrecimiento de esa señal. Entonces, fíjense cómo acá la relación señal-ruido, fíjense cómo las áreas de cobertura, cuanto mayor es la relación señal-ruido, mayores son los niveles de modulación de la señal, y con el mismo ancho de banda voy a trabajar a mayor velocidad. QPSK, ¿cuántos bits transmito por símbolo? Q. Claro, busquen. 16 QAM. ¿64 QAM? ¿Cómo obtengo? Eso ya lo rindieron, ¿no? Sí, pero no lo vimos con usted. No lo vimos. Bien, acá les dejo la evolución del estándar, ¿sí? De lo que veníamos dialogando. Bueno, acá está. Les dejo todo un pequeño apunte respecto a lo que venimos dialogando. Entonces, si viene ese, la evolución es lineal. La 846, la A, la C, la D, la E, la M. Claro, pero por ejemplo, fíjate que la B no está. ¿Y por qué de la E a la M? Bueno, según estaba leyendo acá hubo más en el medio, pero volaron un poco los proyectos, entonces casi no cuentan. O sea, fueron pequeñas extensiones y limitaciones del interior. Entonces, no vale la pena. Me suena más a extensión la E. La E me parece que es más de extensión de la D. Y la D debe venir de origen de alguna variación de la 802.16, que está vinculada con enlaces no a la vista N-LOS minúscula. Habría que indagar a través de por allá. Bueno, acá les dejo un pequeño resumen, ¿sí? ¿Con qué compite WiMAX? Obviamente con XDSLX y con cable modem. ¿Sí? La ventaja es la portabilidad, la rápida implementación, lo que les dejo acá, es decir, hacer implementar un tendido de acceso de última milla con WiMAX va a ser mucho más sencillo porque no tengo que hacer ningún cableado, toda la acometida hasta el usuario es inalámbrica. Entonces poner dos antenas, alinearlas en algunos casos y en algunos casos ni siquiera alinearlas, porque son enlaces no a la vista. Rangos de trabajo. Les dejo acá los cuadros, tipo de modulación. Los tipos de modulación, fíjense que está de acuerdo a la relación señal-ruido que yo posea. Y eso va a estar de acuerdo a que si yo trabajo en un enlace a la vista, un enlace no a la vista, un enlace semivista, la N minúscula, ¿se acuerdan? Y esto va a estar definido por estas áreas que yo tengo acá. Esto es muy importante cuando yo accedo a Internet a través de forma inalámbrica, en la antena que yo estoy, en la posición, tienen que medir la relación señal-ruido y eso va a definir la velocidad del enlace. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Qué hora? Queda media hora. Queda media hora. Bueno, acá están lo que les decía, todo lo que era el hardware de WiMAX para que mi dispositivo en forma directa pueda tomar la señal de WiMAX. Esto fue una etapa en la que creo yo no llegó a mayores, no se logró estandarizar esto, se estandarizó Wi-Fi como marca, 802.11 se estandarizó, pero en zonas rurales es imbatible. Bueno. El sistema de acceso que utiliza, fíjense que está utilizando OFDM, es decir, está utilizando lo que ya habíamos visto, esto de la eficiencia espectral, y utiliza por división de tiempo y por división de frecuencia, para los métodos de acceso que ustedes ya han estudiado. Esto va de la mano con el uso de las antenas MIMO, de las cuales ya hemos hablado, pero la posibilidad de utilizar esas múltiples reflexiones y procesarlas en tiempo real, cuál es la que tiene una mejor relación señal-ruido, y a esa tomarla a partir de un DCP.
Esto es lo que nos permite trabajar con los enlaces no a la vista y tener la opción de la versión D y E. Esta que habíamos mencionado anteriormente, la D y la E, es gracias al uso de antenas inteligentes. Mientras que los enlaces a la vista son más económicos, porque únicamente utilizo antenas de gran directividad. Entonces, son las opciones de servicio que yo tengo. Entonces, acá les dejo los cuadros de, fíjense cómo para la D, la versión D, tenemos versiones no a la vista y para la fija tenemos enlaces a la vista. Bien. Lo mismo para la E, acá les dejo todas las particularidades. Esto en Estados Unidos inicialmente anduvo muy bien. Había muchos portátiles con placas WiMAX, pero creo que ganó mercado todo lo que es la telefonía móvil, 4G, 5G. Entonces, bueno, esto es toda una cuestión de mercado. Lo que yo estoy mostrándoles acá son las opciones tecnológicas con las cuales podemos trabajar, ¿no? Acá les dejo el resumen de la arquitectura, de lo que vengo diciendo, y esto está muy bueno como características que lo puede habilitar o no el prestador del servicio, y es el hecho de que, fíjense, yo tengo un enlace troncal con las estaciones base, la controladora, la estación base que lo que hace es transmitir la señal de acceso a Internet a los distintos dispositivos, pero tiene la posibilidad de que los dispositivos se comuniquen entre sí. Esto está muy bueno, sin necesidad de acceder a Internet. ¿Se entiende esto, no? Esto es una facilidad que lo puede o no implementar el prestador de servicio. Y usted dice, ¿y esto para qué me puede servir? Bueno, porque están armando una pequeña red inalámbrica, una LAN inalámbrica. Entonces, en cuestiones de seguridad, si esto yo lo puedo implementar en una fábrica, por ejemplo, o lo puedo implementar en un barrio, etcétera, quiere decir que entre ustedes se pueden comunicar sin necesidad de acceder a Internet, con lo peligroso que es desde el punto de vista de la seguridad estoy hablando, ¿no? Y hay muchas aplicaciones para desarrollar en base a esto, porque esto lo puede o no habilitar el prestador de servicio. Y esto es importante para un pueblo, por ejemplo, es como tener un pequeño intranet. Es interesante. Todos los chicos. Bueno, Tancacha se aísla, pero... ¿Por qué conocen Tancacha? ¿Cómo? ¿Por qué conocen Tancacha ustedes? No conozco Tancacha. Mi madre es de Tancacha. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces me podés contar. Tenemos un compañero de Tancacha, pero no vino. Ajá. Yo los fui a visitar. Hago referencia, les hago propaganda, ¿no? Es el turismo Tancacha. Podemos ir un día a Tancacha y todos a hacer un asado. Estaría bueno, ¿no? Podría ser. ¿Y qué tiene de atractivo? Si bueno, tiene una río, un arroyo donde podamos ir a hacer. Tiene fábrica de. Ajá. Y Juan, te dice tu mamá, ¿qué lugar nos recomendás? Porque vos te estás organizando que vayamos a pasar un fin de semana. en su tiempo había cine, creo que ahora ya no. ¿Cómo? Yo los invito a una asado en Tancacha. Ahora, ¿cómo nos pagamos otra cosa? Vamos a ver quién Podemos aporta. utilizar el criterio del primer. Por eso, vamos a ver quién aporta más. La función sí, no. ¿Sí al cuadrado va a ser? Bueno, No sabemos, vamos a ver. Depende, si hay uno que se lleva el tupper, como dijo usted, hace negativo. Qué raro.
Pues te vas a quechar y yo, vamos, vamos, boludo, vamos. ¿Qué tan lejos está de acá eso? ¿Qué tan lejos está de acá eso? Encuentro en Tacacha, está bien bueno, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué tan lejos está de acá? No sé. ¿Cuántos kilómetros son? Pero son 2 horas. Eso que tu mamá es de ahí. Hace creo que 8 o 9 años que no voy. Porque antes vivía mi abuelo ahí. Bueno, tenés que buscarnos información. Ruta, ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántos ¿Lo kilómetros? revisamos? El día del estudiante lo podemos pasar ahí tan caliente. Bueno. Claro, el parcial usted propio. No, El parcial de comunicaciones el 26. Lo cancelamos. Con el 6 asegurado, sí, no me lo donde quiero. Asado, usted no hace preguntas. Claro. Bueno, libro abierto tiene Bueno, el que hace la asado tiene el 6 asegurado. Bien. Bueno, la arquitectura entonces es una arquitectura muy simple. Quiere decir que todo lo que se va a evaluar sobre esta tecnología es lo que tenemos acá en el PowerPoint. No se va a profundizar más que esto que tenemos acá. La telefonía, la evolución de la telefonía. Acá dentro de lo que es la evolución de la telefonía nos interesa a nosotros fundamentalmente la parte vinculada con la transmisión de datos, ¿sí? Lo que hice acá es armarles una evolución de las tecnologías con las denominaciones, los tipos de acceso, área de cobertura. ¿Qué es lo relevante de acá? Que la telefonía arranca básicamente una antena, potencia y difusión en un área geográfica muy parecida a lo que inició WiMAX. Ahora, ustedes ya saben que si yo tengo que establecer un enlace, o uno solo dialoga y usa todo el ancho de banda, o lo divide en canales, ¿verdad? Sí. Bueno, pero mi ancho de banda es finito, decimos, bueno, si estamos en Tacacha, puede llegar a alcanzar el rango de frecuencia que yo poseo, pero si empieza a crecer la población, voy a tener problemas con el reuso de frecuencia. Entonces pongo otra antena con otra frecuencia. Esto es lo que hizo que se migre de trabajar con una sola antena a trabajar con la idea de células. De ahí viene la denominación que usamos nosotros de telefonía celular, y en España se usa telefonía móvil. ¿Cuál es la idea? Fíjense, es dividir esas áreas geográficas en pequeñas porciones. Entonces, si se dividen en forma circular, fíjense que hay una superposición de áreas de trabajo respecto de las frecuencias de trabajo. Las áreas de cobertura se superponen. Pero si yo trabajo con hexágonos, no tengo superposición. Entonces, primera razón por la cual es instrumento de esta manera, y van a ver que eso después tiene mucho que ver con los tipos de antenas y las formas en las que se colocan las antenas de telefonía. Entonces, este es el diseño. Allá hay ruido. Lorenzo era, ¿no? Campeón. Bien. Este es el diseño. Lo que se quiere evitar es esto, pero esta es la implementación. Parecido. Bueno. Claro, porque digamos, las áreas de cobertura, porque ustedes ahora ya saben que esto no es ideal. Entonces pueden haber reflexiones, difracciones, la topografía en desniveles importantes, la ciudad de Córdoba tiene eso. Entonces, quiere decir que van a existir superposiciones en la realidad, pero primero tengo que diseñar. ¿Y las superposiciones son malas? Normalmente sí. Ya vamos a ver cómo se van solucionando. La idea central en áreas poco pobladas es poner la estación base, la antena, en el centro de esa
celda o célula. Ahora, se agrupan en clústeres. Este agrupamiento que lo que permite es tener un área geográfica de mayor envergadura. Después lo que vamos a ver que va a haber una itinerancia entre clústeres o entre celdas, cuando un móvil está dentro de mi área de trabajo y cuando se aleja y llega a la frontera teórica que hemos calculado y la otra antena lo tiene que captar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Existen estas áreas de superposición, pero yo tengo que programar todo esto. Entonces digo, esta antena lo que va a hacer es... No se ve de acá lo que está haciendo, digamos. Cuando el móvil se vaya desplazando, ¿se acuerdan cuando yo les dije en un momento, habíamos charlado sobre este tema? Y, por ejemplo, ustedes están haciendo un viaje. No hablaron por teléfono, el teléfono estaba en stand-by y llegan a su destino, está sin batería. Dice, ¿qué pasó? El teléfono constantemente está dialogando con su estación base, por eso es que cuando hay delitos queda todo grabado, porque estas estaciones base a su vez tienen una estación controladora. Porque lo que tengo que detectar es dónde se encuentra el móvil. A medida que se va alejando de la antena, lo que va haciendo el teléfono le va avisando que se va alejando, y en lo que hace la estación base le dice, bueno, aumenta la potencia del transmisor. A medida que se aleja y hasta que llegue a este punto, va aumentando la potencia del transmisor, empieza a transmitir a mayor potencia. Y está enviando constantemente señales de control diciendo que se está alejando, se está acercando. Cuando llega a la frontera definida por esta estructura, dicen, bueno, acá es libre. Sí, pero ojo, está programado de esta forma. Entonces lo que yo hago es superponer esto acá y controlo. Entonces, cuando llegó acá, esta antena es la que toma el control. Entonces sé la itinerancia. Todo esto le llega a esta antena. Y esta antena sabe por dónde anduvo. ¿Cuál es? El control se va pasando entre las diferentes antenas. Es decir, si esta antena controladora estaba justo en el punto de la frontera, una vez que pasa del límite, la que pasa a controlar es la otra. Y se va pasando la información de control. Y todas le van enviando la información al controlador. Todas. ¿Y el único controlador por antena? Se agrupa un controlador, un clúster. Otro controlador, otro control de acuerdo a la extensión del área geográfica. ¿Sí? Creo que la superposición ahí es como necesaria, porque vos nunca vas a poder tener un hexágono perfecto y si no tenés vas a tener una zona sin cobertura. Eso es lo bueno de dialogar con el sistema. Y nos van a poder comprender rápidamente. Con los niños, esto por ahí nos cuesta. Porque los niños decimos, bueno, pero esta es la realidad, entonces yo voy a tener problemas acá con la señal, no. ¿Con qué controlamos? La controladora con qué controla la base y la base con qué controla el móvil. Con software. Y ustedes definen, esto termina acá. Y después comienza allá. Por eso les dije, traemos esto y lo superponemos acá. Esta es la realidad tecnológica. Pero el control no sería por esto. ¿Entiendes? Por software. Me puede estar sobrando potencia, faltando potencia, pero el control es por software. Cuando ustedes definen, es hasta aquí, yo vengo y digo, che, acá me sobra potencia, yo podría llegar hasta acá. Bueno, sí, pero hemos definido que esto termina acá. Y a partir de acá, esta, pero también podría tomar, no importa, lo tomo a partir de acá. ¿Y qué hago? Le bajo la potencia al receptor o al transmisor del celular. ¿Sí? Profe, el tema de cuándo se aleja o cuándo se acerca, para ver qué antena capta esa señal. Se calcula mediante la potencia de la señal recibida por parte de la antena, o sea, cuánta potencia recibe. Exacto.
Entonces decís, pero que constantemente se están comunicando. Pero tú dices, no, si yo no usé nunca el celular, no me mandaron ningún mensaje de ningún tipo. Sí, pero vos estás. Si te quedas quieto es una cosa, y si te moves es otra. O si hay variación, varió la potencia, no te moviste, pero varió la potencia porque un árbol, no sé, lo que fuese. ¿Entiendes? Esa potencia no puede variar por otros factores externos. Sí, lo acaba de decir, por Sí. un árbol. Y sí, pero más allá de eso, el árbol está de en el caso de que sea un obstáculo. ¿Cómo? La potencia no puede variar por eso. Claro, las condiciones climáticas. Y bueno, por eso te estoy controlando constantemente. Entre nosotros tiene que haber, por decir algo, 1 milivatio para que sea fácil de entender. Habrá como puntos ciegos. ¿Cómo? Habrá puntos ciegos. Claro, o sea, como, no sé, depende, estás en un aeródromo y están aterrizando aviones y tu señal, sí, todo eso afecta. Entonces, por eso hay siempre control, siempre control. Ahora, si está prístino el enlace, todo está fijo, bueno, ahí no está consumiendo energía porque no hay ningún tipo de control. Algo varió, entonces empezamos a controlar. ¿Qué pasa con la potencia? Aumenta la potencia, baja la potencia, aumenta la potencia. Entonces la celda debe ser variable. ¿Cómo? Si la potencia puede variar, la potencia de cierta celda puede variar. Porque si uno controla qué tanto sale o qué tanto se acerca, tiene la potencia. Y uno define en base a eso las celdas. No. Ah, no, la celda está Aquí hay un modelo ideal. Esto es geográfico. Sería un modelo ideal. Yo digo, con una potencia, supongamos, de 1 vatio, llego geográficamente hasta este punto. Voy, miro, llega hasta este punto. Que cuando van y miran, che, llega hasta este punto, no importa, la celda termina para mí acá. Y ese control es a través del software. Por eso digo, para ustedes va a ser fácil de entender. Porque esto es geográfico. Medimos, decimos, bueno, con un vatio llego hasta acá, sí, perfecto. Pero vemos que por las cuestiones de propagación, che, llega hasta acá porque no importa, termina acá. El niño se revela, pero si tenemos potencia acá, ¿por qué la vamos a desperdiciar? Porque perdemos esta. Esta superposición, fíjense, esta superposición lo que va a hacer es que se consuma más energía en esa región. Y el niño dice, no, pero acá estamos perdiendo, no importa. Lo programamos así porque si no es imposible controlar. Porque si no se daría esto, la otra opción. Ahora, bien, miren, les dije, esto en áreas geográficas, en localizaciones donde haya pocas unidades móviles moviéndose dentro de la celda. ¿Estamos de acuerdo? Esto era inicialmente una gran antena y un rango de frecuencia que no se podían reusar. Ahora miren lo interesante acá. Supongamos que tenemos 124 canales de subida y de bajada. Y fíjense que ahora están coloreadas las celdas respecto a la contigüidad, a la adyacencia de una celda respecto de otra. Fíjense que esta que está en celeste, ¿dónde hay otra en celeste acá? ¿Dónde hay otra en celeste acá? Bien. O sea que acá yo puedo usar las mismas frecuencias y no se van a superponer. Entonces, hago un reuso de rangos de frecuencia. Ahora, esto está lo de la itinerancia, lo que dijimos recién. Acá les puse cómo va variando en decibeles, porque yo lo que mido es la relación señal-ruido. Esto que decíamos, ahora lo llevamos al nivel de los niños. Sí, ¿cómo medimos de que si se alejó o no se alejó? No, bueno, va a haber una relación que va a ser la relación señal-ruido que va a ir empeorando, va a ir mejorando. Si tomo como base la potencia, porque tenemos señal-ruido. Esto es lo que va a estar subiendo o bajando. O sea que la relación señal-ruido va a ir variando.
Entonces, también va a ser importante cuando yo en la itinerancia me vaya alejando y en esta zona es donde voy a tener el canal más empobrecido. Después otra vez se va a fortalecer. Ahora, esta es la localización de las antenas cuando tengo poca cantidad de usuarios. Si tengo mucha cantidad de usuarios, ahora me conviene colocar acá las antenas para que esta distribución de la radiación sea más inteligente. Fíjense acá, y ahora me van a entender. ¿Vieron la forma que tienen las antenas y cómo distribuyen? ¿Por qué? Miren, dependiendo de las características de la antena, yo puedo determinar lóbulos de radiación y zonas donde no estoy generando radiación. Entonces, ahora fíjense que es fácil que yo traiga esta antena a uno de los vértices de ese hexágono y va a radiar en la dirección que a mí me conviene. Yo puedo trabajar con 3 antenas, con 6 antenas o con más antenas. Entonces voy a tener mayor cantidad de lóbulos de radiación para sectorizar. Entonces eso me va a llevar a tener una mayor eficiencia a la hora de la utilización de la radiación dentro de la celda, que a mí me va a permitir tener una muy buena señal, pese a que hayan muchos dentro de esa celda desplazándose. Y acá viene otro tema importante, que es cuando se satura, es decir, bueno, ya no tengo frecuencias de reuso. ¿Qué hago? Che, pierdo conexión, llamo, a veces te permiten realizar las llamadas, pero que no te llamen, empiezan esas historias medias extrañas. ¿Qué hay que hacer? Subdividir la celda. La subdivisión de celda. ¿Cómo? Claro. Por eso tengo que subdividirla. ¿Por qué se da eso? Por la cantidad de usuarios. Y fíjense, le va a pasar algo. Cuando usted, supongamos Tancacha. Toma como ejemplo. Tancacha debe tener una antena que abastece al pueblo. Y está bien, digamos. Pero ahora se les ocurrió hacer el festival de Tancacha. El gran festival de telecomunicaciones en Tancacha. Y convocamos a todas las regionales y hacemos ahí el encuentro en Tancacha de comunicación. Y caemos de todas las regionales. Y de pronto en Tancacha se ve con 20.000 personas, todos con sus teléfonos inteligentes, todos con acceso a internet. Chao. Porque la cantidad de frecuencias y qué sé yo. Entonces, se consume sobre ancho de banda. Y entonces aparecen estos dispositivos, estas antenas portátiles. Se despliega rápido, se llega móvil, se avisa la antena y se subdivide esa celda. ¿Quién la subdivide? La controladora. Entonces esta empieza a radiar y a redistribuir frecuencias de trabajo. Terminó el gran festival. Llevan esto, donde van los muchachos, ¿dónde se van a reunir? Ahora debe ser una medida momentánea. Fijar. Vaya. Profe, ¿suele ser una medida momentánea esa? ¿Siempre, en general, o puede ser algo? Y a veces queda, por ejemplo, ahí en Uruguay, en un lugar muy lindo, Santa Teresita, no sé si lo conocen, es un fuerte, que está a la orilla del mar, y que es un gran parque nacional. Que tiene un camping que da al mar, unas arboledas gigantes, que me gusta acampar, suelo de caído. Y tiene una antena de estas, de grandes dimensiones, pero que ya quedó fija, pero en algún momento parece que lo llevaron de emergencia y después quedó allí instalada. Porque queda puesta por los anclajes, eso no se está desplazando, todo depende. Pero esto es lo que tiene de bueno, que esta subdivisión de celdas se puede implementar de forma directa y rápida, y aparte de esto, fíjense lo que tiene acá. Claro, de manera
se hace autónomo. Es un rápido despliegue. Esto es lo que tiene, también WiMAX tiene estas tecnologías. Por eso es de rápida implementación. Estas son las ventajas de la tecnología inalámbrica. Ya Tesla me decía muchachos, para que la cosa. Y acá está lo de control de potencia, del que venimos hablando. ¿Sí? Como esto es la distribución, las antenas, este es el dispositivo móvil, la antena base, el controlador de la antena base y la central de conmutación de telefonía móvil. Quiere decir que a partir de aquí, todas las estaciones bases se comunican en lo que a nosotros nos interesa, que es la transmisión de datos a un prestador de servicio de acceso a Internet. A ustedes les interesa el 4G, porque hoy ya... ¿Quién habla por teléfono móvil? Yo le digo a mis hijos, cuando necesiten algo, llámenme por teléfono, tenemos todo. Y la flota, todo lo demás, no, me envían un mensaje de WhatsApp. Yo no leo el mensaje de WhatsApp. O hacer una llamada como, no, ya. Bien boomer. Yo soy bien boomer. Le dije escuela. Bueno, acá están las celdas, cómo se subdividen. Picocelda, microcelda. Acá, ¿qué es lo importante para el parcial? Acá van las palabras. Acá, dejan de irse, ¿viste? Vuelven por la puerta. Claro, cuando uno dice, ¿en qué consiste la topología? Básicamente, en el dispositivo móvil, la antena base con la cual se comunica, la controladora de la estación base y tenemos la central de conmutación que luego nos permite ingresar ya sea a internet o a otros servicios de telefonía. Acá les armé otra distribución que simplifica. Esta es la que nos permite conmutar con el acceso a internet. Obviamente esto será a través de un prestador de servicio. Cuando ustedes acceden a la telefonía móvil, bueno, le dicen, ¿quieren pack de datos? No, bueno, ahora va de la mano, antes no, yo quiero pack de datos, no, pero tarifa plana, no. Si hubiésemos aceptado la tarifa plana en el inicio, yo le decía a todo el mundo, acepten la tarifa plana porque no te pueden cortar ese contrato. Si vos accediste al principio con tarifa plana, tienen que respetar hasta el día de hoy tarifa plana. Por eso después decían, le ofrecemos esto, le ofrecemos aquello, bueno, listo, sacaron el contrato. Si dije, no quiero mi tarifa plana. Bien. Y acá tenemos la evolución de las tecnologías 2G, 3G, les armé todo un despliegue. ¿Sí? ¿Qué nos interesa? Fíjense, cuando llegamos a 4G, que es lo que nos interesa a nosotros, y acá LTE es la tecnología que nos permite acceder a lo que es la parte de telefonía, de acceso a Internet, fíjense que ahí, si hay alguna evolución en cuanto a las velocidades, fíjense que está de la mano con las antenas MIMO. Y 5G va a venir de la mano con las antenas MIMO. O sea, les van a vender el servicio, le van a vender el servicio, pero para que funcione van a tener que tener antenas MIMO en su teléfono. Porque de lo contrario no van a tener la posibilidad de todos estos redireccionamientos del lóbulo de la radiación con los cuales las antenas nos están siguiendo. Porque ¿cómo hace la antena? Porque la antena no solamente dice, bueno, aumenta la potencia, sino que está direccionando su lóbulo de radiación en función de que te están siguiendo tu trayectoria, te están acomodando. Y esto es lo importante, que genera LTE. Cuando hablamos de los saltos de frecuencia para transmitir la señal, lo que están haciendo es como si trabajasen con una transmisión en paralelo. Utilizan cada salto de frecuencia para enviar, no es que van a enviar la misma información saltando de frecuencia, sino lo que hacen es dividir en paquetes la información y esos paquetes los envían por distintos rangos de frecuencia, aumentando la velocidad de transferencia efectiva. Es muy interesante lo que está haciendo LTE respecto de la transferencia. Por eso es que utilizan OFDMA, que es esta multiplicación por división de frecuencia ortogonal, para tener una mayor eficiencia espectral. Ustedes saben que achicamos el ancho de banda porque lo podemos superponer con OFDM y entonces todo ese resto del espectro lo podemos volver a multiplexar.
Entonces, cada uno de esos rangos de frecuencia, en vez de enviar la señal por cada uno de estos rangos de frecuencia e ir saltando todo el canal, lo que hago es utilizar todo ese ancho de banda, X cantidad de canales, para enviar por cada uno de ellos fracciones de la transmisión y así aumento la velocidad de transmisión. Esta es la estrategia que se está utilizando. Y acá les dejo la evolución, nada más que histórica. Yo no les voy a pedir respecto de G, 2G, 2,5G, pero sí es importante que lean, porque van a ver cómo se ha ido evolucionando, sobre todo el tema de la incompatibilidad. Cuando todo lo que era G, 2G, había incompatibilidad en cuanto a la frecuencia. Inclusive hoy, cuando ustedes compran los famosos Xiaomi, decís, che, pero esto puede andar en Argentina, qué sé yo. Bueno, cuando... Ahí cambió la ficha. Claro, entonces uno dice, bueno, ¿qué sí se logra a partir de LTE? La compatibilidad de los rangos de frecuencia con los que se trabaja en Argentina. Cuanto a datos, pero no hablamos de la telefonía, que es otra cosa. Entonces, en cuanto a datos, LTE lo que genera es una gran evolución, y lo que permite LTE, fíjense que acá habla de la utilización de las antenas MIMO como rango distintivo para poder trabajar a alta velocidad. Ahora, si yo no tengo antena MIMO en el receptor, bueno, va a trabajar con una sola de las reflexiones y no va a poder hacer uso de toda esa evolución tecnológica que permite por cada una de las reflexiones enviar señales distintas, pero con contenidos distintos. Dividir en paquete la información y enviarlo por cada una de estas frecuencias de trabajo. Esto que acá les simulo con esta gráfica. No enviar todo en saltos, sino entonces OFDM lo utilizo para, por eso les cito esto. ¿Dónde está OFDM? No estaba después, ¿no? Acá venía OFDM. Quizás está en otro PowerPoint. No, recién lo... pero recién... Esta gráfica de OFDM, recién les mostré yo. Acá, fíjense. Sí. Cuando digo utilizamos OFDM, chao, hasta luego, fíjense. Cada uno de estos canales son los que yo voy a utilizar porque no es que en un canal voy a utilizar para una transmisión y otro canal a otro usuario. No, voy a poder utilizar varios canales para el mismo usuario. Cada uno de esos canales está enviando la información en paralelo. Pero eso si tengo antenas MIMO. Si no tengo antenas MIMO, un canal para vos y lo vamos saltando de frecuencia. Por eso es importante entender por qué las antenas muy MIMO van a gobernar la tecnología, sobre todo lo que es 5G. No se va a poder hablar sin antenas muy MIMO. Pero bueno, hasta ahí, digamos lo que se va a evaluar, y acá les dejo información complementaria. ¿Está el otro profe? No llegué a ver. ¿Solo está el otro profe? ¿Está el otro profe? ¿Ahí afuera? No. Porque es la una. Nosotros terminamos a las 12. Los jueves. Mentira, los miércoles. Sí, los miércoles. Bueno, fíjense las técnicas de acceso. Tenemos por salto de frecuencia todo el tiempo, por salto de frecuencia y tiempo, un poco de tiempo, una cierta frecuencia, y yo puedo ir saltando con un código de frecuencia en frecuencia. Por eso se hace esto como gráficas representativas, si no es imposible. Es decir, bueno, te doy un código y lo que vamos a ir saltando de este slot de tiempo a este rango de frecuencia, a este slot de tiempo, y lo que tiene tanto emisor y receptor tiene que saber entre qué rangos de tiempo y frecuencia va a ir saltando. ¿Se acuerdan? Que ese es el acceso con código. Entonces, eso lo puedo hacer enviando una sola señal en cada salto. Pero si yo utilizo antenas MIMO, puedo utilizar varias de estas como si fueran transmisiones en paralelo y aumento la velocidad de transmisión. Si no, voy a estar limitado a
la tecnología anterior. Por eso es importante el uso de las antenas. Por eso se los puse acá, para que les quede un recordatorio de por qué es importante los métodos de acceso que han visto con anterioridad. Muy bien, tienen todo este material para leerlo y averiguarme por qué es Sí, este. ahora quiero saber. Ahora quiero saber. Ahora quiero saber. Ahora quiero saber. Bueno, volveremos con resultados. Perfecto. ¿De dónde salió?